Um, 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 meow, meow, meow. Meow, 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 meow.
¿Alguna vez te has preguntado cómo influye el entorno en el aprendizaje? ¿O qué tipo de actividades nos ayudan a aprender mejor? Bienvenidos a El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Para aquellos que no se conforman con el qué, sino que buscan el por qué. Soy Paulina Plaza, tutora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique. Soy curiosa de profesión y su anfitriona en este nuevo episodio. Cada semana, los miércoles y viernes, de 11:15 a 12:35 horas, afinaremos nuestra lente para explorar la historia, la filosofía y la ciencia detrás de sus curiosas preguntas. Bienvenidos nuevamente. Como ya es costumbre, vamos a colocar el episodio pasado en nuestro portaobjetos. Y en la sesión del día miércoles, vimos los descubrimientos de los distintos organelos celulares, además de hablar de los distintos tipos de células, qué es una célula y qué rol cumple cada uno de estos organelos. Todo esto debido a la noticia del descubrimiento de un nuevo organelo celular llamado hemifusoma. Si les interesa este tema o lo necesitan para una evaluación, está ya subido a nuestro canal de YouTube. Pero el día de hoy tenemos un episodio especial. En nuestra sección La muestra del día, tenemos un foco muy especial. Hoy dirigiremos nuestra mirada a la docencia, porque al menos ayer en Chile, en mi país, el 16 de octubre, se celebra el Día del Profesor. Por lo tanto, si bien algunos colegios decidieron celebrarlo el mismo 16, algunos están celebrándolo el día 17, aprovecho de darles un gran abrazo a todos mis colegas, felicitarlos a todos quienes no solamente hayan estudiado pedagogía y sean pedagogos de estudio y profesión, sino también todos aquellos que, como yo, pese a no estudiar inicialmente esa profesión, nos hemos ido desarrollando durante toda nuestra vida laboral en el mundo de la educación, que es un mundo fascinante, complejo y que constantemente nos exige a los docentes irnos ajustándonos, ¿no? Porque cada vez el aula y los estudiantes, con justa razón, demandan más de nosotros y los desafíos se vuelven cada vez mayores. Es por eso que hoy hablaremos de educación. Pero primero tenemos que entender qué es educación. Para ello, vamos a ver este video. La educación. La educación puede definirse como el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, valores y actitudes que nos ayudan a desarrollarnos como individuos y a participar plenamente en la sociedad. Tiene sus raíces en el latín, derivada de los términos educare, que se refiere al acto de criar, alimentar y nutrir. Es un concepto que destaca el papel de los padres, maestros y la sociedad, en general en la crianza y formación de los individuos, proporcionando las herramientas necesarias para su crecimiento físico, intelectual, emocional y moral. Y educere, por otro lado, se relaciona con el acto de guiar, conducir o sacar hacia afuera. Este término sugiere la idea de extraer o revelar el potencial latente en cada individuo. Diferentes autores nos ofrecen una perspectiva amplia y profunda sobre lo que significa educar y ser educado. Entre estos podemos mencionar a Paulo Freire. Freire como un proceso liberador y transformador que debe involucrar el pensamiento crítico y la reflexión sobre la realidad. Para él, la educación es un acto de amor que empodera a los individuos y promueve la justicia social. Jean Piaget. Piaget resalta que la educación debe enfocarse en el desarrollo de habilidades para la innovación y la creatividad. Para él, el objetivo fundamental es formar individuos capaces de pensar de manera crítica y original, contribuyendo así al progreso y la evolución de la sociedad.
Cuando la humanidad comenzaba a dar sus primeros pasos en la Tierra, la educación tomaba formas simples pero significativas. En este periodo, la educación era principalmente experiencial y práctica, arraigada en las necesidades básicas de supervivencia y adaptación al entorno natural. Los primeros humanos, habitantes de cuevas y aldeas dispersas, transmitían el conocimiento a observación, la imitación y la enseñanza directa. Los más ancianos y experimentados compartían su sabiduría sobre la caza, la recolección de alimentos, la construcción de refugios y otras habilidades necesarias para sobrevivir en un mundo hostil. En la antigüedad, la educación adquirió un matiz más estructurado y formal. En Mesopotamia, la educación era tan vital como el pan de cada día. Los jóvenes aprendían las bases de la lectura, escritura y matemáticas utilizando tablillas de arcilla y estiletes. En el antiguo Egipto, las escuelas dirigidas por los sabios escribas enseñaban a leer y escribir sobre papiros. Además, los estudiantes se sumergían en conocimientos en matemáticas, ciencias e historia. Pero, ¿qué pasó en la antigua China? Ahí la educación tenía un sabor confuciano. Los jóvenes memorizaban textos y practicaban la caligrafía, todo en pos de valores como la moralidad y el respeto. Una educación que formaba tanto la mente como el corazón. ¿Y qué decir de la antigua Grecia? Sí, aquellos tiempos donde la filosofía fluía como el vino en una fiesta, con figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles liderando el camino. La educación era un viaje de reflexión y descubrimiento del conocimiento. En la antigua Roma, la educación formaba ciudadanos para servir al imperio. Los niños de familias acomodadas recibían una educación en casa o asistían a escuelas donde se les enseñaba historia, retórica, matemáticas y hasta un poco de entrenamiento militar. La educación romana preparaba para la vida pública y la defensa del Estado. En la mayoría de estas civilizaciones, solo las personas privilegiadas tenían acceso a la educación. En el seno de la sociedad feudal, la población era analfabeta y la educación se reservaba principalmente para la nobleza y el clero. En los monasterios, la educación florecía entre los rezos y los cánticos. Los monjes, eruditos del conocimiento religioso y secular, enseñaban a leer y escribir a aquellos que aspiraban a una vida dedicada a Dios. En Europa surgieron las primeras universidades, donde se impartían enseñanzas en derecho, medicina y teología. En los castillos y cortes reales, los jóvenes nobles recibían educación en las artes de la caballería y las letras. La literatura, la música y la poesía eran parte del currículo. Edad moderna. En esta era de grandes exploraciones y avances científicos, la educación se convirtió en el faro que iluminaba el camino hacia el futuro. Las primeras luces de esta revolución surgieron en el Renacimiento, donde el arte y la cultura florecieron como nunca antes. Academias y universidades se convirtieron en epicentros de conocimiento, donde brillaban figuras como Leonardo da Vinci y Galileo Galilei. Pero la educación no era exclusiva de los intelectuales y aristócratas. Nacieron las primeras escuelas públicas, donde niños de todas las clases sociales tenían la oportunidad de aprender a leer, escribir y calcular. En el Nuevo Mundo, las misiones religiosas y coloniales jugaron un papel crucial en la difusión del saber. La edad contemporánea comenzó con la Revolución Industrial, transformando la sociedad y la educación. Con el rápido crecimiento de fábricas y ciudades, surgió una demanda de conocimientos técnicos, impulsando la educación pública y obligatoria. Más allá de las aulas, la tecnología de la información revolucionó el aprendizaje con la radio, la televisión e Internet, acercando el conocimiento globalmente. En la actualidad, la educación se encuentra en constante evolución, adaptándose a las demandas de un mundo cada vez más interconectado y tecnológico. Las aulas tradicionales han dado paso a entornos de aprendizaje innovadores y colaborativos, donde la creatividad y la experimentación son tan importantes como el conocimiento académico. Sin embargo, la educación también enfrenta desafíos únicos.
La globalización y la diversidad cultural plantean interrogantes sobre cómo enseñar y aprender en un mundo cada vez más interconectado. Además, la desigualdad de acceso al aprendizaje son preocupaciones urgentes que requieren soluciones. Tipos de educación. Educación formal. Es el tipo de educación que se imparte en instituciones académicas, como escuelas, colegios y universidades. Sigue un currículo estructurado y conduce a la obtención de títulos y certificaciones oficiales. Formal. La educación no formal abarca una gran variedad de experiencias educativas que no están incluidas en el sistema formal. Según Trilla, estas experiencias pueden clasificarse en 4 categorías según su función. Experiencias relacionadas con el trabajo. Responden a las necesidades de formación profesional que la educación formal no puede satisfacer. Incluyen cursos y talleres de formación profesional que preparan a los individuos para el mercado laboral. Experiencias relacionadas con la educación formal. Son aquellas actividades que, aunque se desarrollan en el ámbito escolar, se realizan fuera del horario escolar tradicional. Incluyen programas extraescolares que complementan la educación formal y enriquecen el aprendizaje de los estudiantes. Experiencias relacionadas con el ocio y la cultura. Incluyen actividades físicas, deportivas y recreativas que se llevan a cabo en el tiempo libre, promoviendo un desarrollo integral de los individuos. Experiencias relacionadas con la educación social. Se centran en actividades dirigidas a poblaciones en situación de riesgo o exclusión social. Estas iniciativas buscan fomentar la inclusión y el desarrollo social, proporcionando herramientas y recursos a quienes más lo necesitan. Educación informal. Es un aprendizaje no estructurado que ocurre de manera natural en la vida diaria. No sigue un currículo específico ni se imparte en instituciones educativas. La elección de un tipo de educación dependerá de las necesidades, objetivos y circunstancias de cada individuo, garantizando que todos puedan acceder a oportunidades de aprendizaje adecuadas. La educación es una herramienta poderosa que no solo nos permite adquirir conocimientos, sino también transformar nuestra realidad y la de quienes nos rodean. Gracias por ver este video. Muy bien, este es otro canal que les sugiero mucho, sobre todo a mis alumnos y alumnas que estén en el área de la educación, ¿no? El aula educativa, perdón, el aula didáctica, ese es el nombre. Pero tal como salió allí, la educación es muy amplia, tiene muchas definiciones, orígenes y tipos, por lo tanto es bueno que la vayamos analizando desde ciertas miradas. Por lo tanto, ¿cómo vamos a definir a la educación? La educación es un proceso en el que se transmiten conocimientos, habilidades, valores y actitudes de una generación a otra. Es una herramienta esencial para el desarrollo personal y social, ya que permite la adquisición de habilidades necesarias para el desarrollo humano y la contribución al crecimiento social y económico, le agregaría yo allí, ¿no? Es cierto que actualmente la educación está un poco más enfocada en el crecimiento económico, pero tal cual como vimos en el video, sus raíces son de naturaleza social. La educación puede ser formal, como la que se imparte en instituciones educativas, o informal, como el aprendizaje a través de la experiencia y la observación. Su objetivo es fomentar la autonomía, la capacidad de discernimiento de los individuos y contribuir al bienestar y progreso de la sociedad. Eso muchas veces se nos olvida entre tanto currículum, tantas cosas administrativas por hacer, pero el alma de la educación es esa, contribuir al bienestar y al progreso de la sociedad y, por ende, de los individuos. Por lo tanto, es una tarea titánica que muchas veces no se valora lo suficiente en algunos casos, tal cual como salió allí, en la medida que ha pasado el tiempo, ha tenido distintas visiones, ha servido para distintas personas, ¿no? Pero es, por cierto, algo que debemos todos, independiente de si nos dedicamos a esta área del conocimiento o no, valorar por su importancia que es única. Pero, ¿cómo aprendemos? Eso es algo que muchas veces todos nos cuestionamos, sobre todo porque tenemos que pensar cómo aprende el cerebro, no solo desde un punto de vista biológico, sino también experimental.
Allí la neurociencia tiene mucho para decirnos, hay muchísimo que se puede averiguar, pero quise traerles este pequeño video de IMI Barcelona para que quede un poco más claro, sobre todo desde el punto de vista de un niño que es a quienes más tendemos a enseñar, pero no quiere decir que no podamos seguir aprendiendo a través de los años en nuestra vida. Así que veamos cómo aprende nuestro cerebro. ¿Sabías que el cerebro humano tiene aproximadamente el tamaño de un coco? A pesar de que este órgano representa tan solo el 2% del peso de nuestro cuerpo, todo lo que hacemos lo podemos llevar a cabo gracias a él. El cerebro está formado por alrededor de 86.000 millones de neuronas. Sin embargo, lo realmente importante son las conexiones que éstas realizan entre sí, ya que son estas las que facilitan el aprendizaje. En el cerebro de los niños, las neuronas realizan muchas más conexiones que en el cerebro adulto. Y cuanto más rico sea el ambiente en el que se encuentre el niño, mayor será el número de conexiones, de modo que el aprendizaje se llevará a cabo con mayor rapidez y será más significativo. El ambiente o entorno, así como la condicionan la forma en que el cerebro se va construyendo. Por ejemplo, los procesos de aprendizaje que ocurren gracias a nuestro cerebro tienen a su vez un gran impacto en el mismo, remodelándolo y condicionando la forma en que va a continuar aprendiendo. Cada vez que consolidamos una forma de aprendizaje, esta deja una huella en el modo en que las neuronas se conectan entre sí. Los humanos comenzamos a aprender desde el mismo momento del nacimiento. La información entra en el cerebro a través de una especie de ventanas que emergen y se van haciendo más estrechas en diversos momentos. Aunque la plasticidad del cerebro nos permite aprender casi cualquier cosa en cualquier momento, estas ventanas son clave para el desarrollo cognitivo y de competencias, ya que el nivel de habilidad adquirido durante las mismas es mucho mayor. La ventana para el desarrollo emocional, por ejemplo, parece abrirse de los 2 a los 30 meses. Si bien es cierto que podemos aprender a controlar nuestras emociones tras esta edad, lo aprendido durante este periodo será más difícil de cambiar. Otro ejemplo es el de la ventana para la adquisición del lenguaje hablado. Esta se estrecha alrededor de los 5 años y de nuevo alrededor de los 10 o 12 años y, por ello, pasada esa edad, nos resulta más difícil aprender nuevas lenguas. La estimulación influye de manera significativa en cómo aprendemos. Nuestro cerebro está constantemente escaneando el entorno en busca de estímulos. Cuando surge un estímulo inesperado, nuestro instinto de supervivencia hace que el cerebro centre toda su atención en este, para estar preparado para la acción. Sin embargo, cuando los estímulos del entorno son predecibles o repetidos, el interés del cerebro por el mundo externo se reduce y hace que pase a buscar nuevas sensaciones en el interior. Esta predisposición genética a la supervivencia hace también que el cerebro no pueda llevar a cabo más de un proceso cognitivo de forma simultánea. Por lo tanto, la llamada multitarea es tan solo un mito. En realidad, el cerebro está saltando de una tarea a otra, haciendo que la atención se divida, lo que aumenta la ineficiencia, la posibilidad de errores, así como el tiempo dedicado. Los de ciencia de los últimos años nos han ayudado a comprender cómo hacer que el aprendizaje sea más significativo y exitoso. Pero ahora nos tenemos que preguntar, ¿estamos aplicando estos conocimientos en la práctica docente? Muy bien, tal cual como salía allí, esa es una pregunta que todos nos debemos hacer. Yo creo que muchos de nosotros, incluso sin ser expertos en neurociencia, por ejemplo, a través de la experiencia, teniendo que enseñar en distintas aulas, ¿no? O en distintas edades, incluso nos vamos dando cuenta que efectivamente se necesita em, de esa adaptabilidad, ¿no? No puedo esperar que un mismo concepto enseñado de la misma forma durante años funcione de la misma manera, porque cada vez tengo distintos alumnos, debo ir cambiando el elemento, ¿no? El contenido es el mismo, pero la forma en la que quizás lo puedo presentar va cambiando y allí es donde las tecnologías nos han ayudado mucho a través de la historia para poder volver estos conocimientos quizás sensaciones o estímulos nuevos. Porque efectivamente, si no, tendemos a perder a los chicos y eso es algo que hemos ido aprendiendo y que cada vez va siendo una ventana cada vez más corta con la gran cantidad de estímulos que son capaces de producir las redes sociales y todos estos aparatos no más tecnológicos como el mismo YouTube en el que yo misma estoy acá en estos momentos.
Por ello, ¿cómo aprende nuestro cerebro? Hay muchísimas teorías de cómo lo hace. Una de las más actuales ha sido diseñada por el psiquiatra estadounidense William Gleiser, ¿ya? Quien aplicó su teoría de la elección a la educación. Según esta teoría, el profesor es un guía para el alumno y no un jefe. Gleiser explica que no se debe optar por la memorización, ya que el alumno acaba olvidando los conceptos después del examen. En cambio, el psiquiatra apuesta por que el alumnado haga trabajos útiles con los que aprenda haciendo. Además, Gleiser también explica el grado de aprendizaje según la técnica que se utiliza. Se trata de una pirámide de aprendizaje. Hay muchísimos expertos que a través de los años han establecido o planteado teorías de cómo mejorar la educación, ¿no? ¿Cuál es la forma mejor para llevarla a cabo? Tal como vimos en el primer video, eh, Montessori, Piaget, etcétera. Este fue el que más me hizo sentido a mí, no siendo pedagoga, pero teniendo experiencias en pedagogía. Y por cierto, ahora con mi mismo diagnóstico de neurodivergencia, me hace mucho más sentido esta teoría por sobre algunas otras, porque es un poco más amplia, ¿no? Y también incluye a mi comunidad. Dice, además, Gleiser también explica la pirámide. Sí, estamos ante un ideal que ha sido compartido extensamente por todo tipo de autores, muchos de ellos estudiados en los módulos de didáctica de la educación infantil, como David Ausubel, que es la teoría del aprendizaje significativo, María Montessori, que ideó el método Montessori, Loris Malaguzzi, que tiene la metodología Reggio Emilia. Por lo tanto, vamos a entrar aquí a esta página EduImpulsa para conocer un poco más sobre este psiquiatra y su teoría de la elección. Entonces, dice, ¿cómo aprende nuestro cerebro? Aquí tenemos una infografía que indica que nuestro cerebro aprende en un 10% leyendo, un 20% escuchando, un 30% observando, un 50% viendo y escuchando, un 70% hablando, un 80% practicando y un 95% enseñando. ¿Qué quiere decir esto? Y si bien quizás, como todas las cosas, este psiquiatra lo ideó pensando más en un cerebro neurotípico, no deja de ser cierto que incluso los neurodivergentes, dependiendo de nuestra divergencia, también muchas veces necesitamos más de un estímulo para poder hacer estas conexiones. Yo creo que el multitasking existe en nosotros los neurodivergentes, quizás no tanto en los neurotípicos, porque muchas veces necesitamos estar haciendo dos cosas a la vez, como yo que estoy con mis bolitas magnéticas mientras estamos aquí conversando, ¿no? Así que el cerebro según William Gleiser. William Gleiser, reconocido psiquiatra y educador, propuso una teoría revolucionaria sobre el proceso de aprendizaje humano que desafía las ideas tradicionales sobre la educación. Según Gleiser, el aprendizaje es un proceso activo y continuo que se centra en las necesidades individuales del estudiante y su motivación intrínseca para aprender. Gleiser argumenta que el cerebro humano está diseñado para aprender de manera natural, es la forma en la que evolucionamos, y que cada individuo es único en su forma de procesar la información y construir conocimientos. Muy cierto. En lugar de enfocarse únicamente en la memorización de datos y hechos, Gleiser enfatiza la importancia de conectar el aprendizaje con las experiencias personales y las emociones del estudiante. Para Gleiser, el aprendizaje significativo se logra cuando los estudiantes están involucrados activamente en el proceso, cuando pueden relacionar la información con lo que ya saben y cuando tienen la oportunidad de aplicar lo aprendido en situaciones reales. Esto se logra a través de métodos educativos que fomenten la participación activa, el diálogo y la reflexión personal. Además, Gleiser subraya la importancia de crear un ambiente educativo positivo y colaborativo, donde los estudiantes se sientan seguros, valorados y motivados para explorar, cuestionar y aprender de manera autónoma. En conclusión, según William Gleiser, el cerebro aprende mejor
cuando el proceso educativo se adapta a las necesidades individuales del estudiante, se enfoca en el aprendizaje activo y significativo y se promueve un ambiente de aprendizaje positivo y colaborativo. Esta perspectiva nos invita a repensar la forma en que enseñamos y a adoptar enfoques más centrados en el estudiante y su desarrollo integral. Ahora, muchos colegas deben estar pensando lo que pensamos todos. Suena hermoso, pero ¿cómo lo llevamos a la realidad? ¿No? Porque es complejo tratar de crear algo eh, o experiencias, mejor dicho, casi de manera individual, ¿no? Porque no tenemos en un inicio cómo saber qué le gusta a cada estudiante. Y yo creo que no va por allí. Si bien quizás se malentiende el hecho de que hay que diseñar actividades para cada alumno, no se refiere a eso, se refiere a tratar de pensar y aceptar que nuestro público, nuestros alumnos, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista de entretenimiento, si queremos, yo siempre hice teatro, así que por eso tiendo a verlo así, es muy diverso. Y si bien no tenemos como asegurar atención al 100% de todo el público, siempre va a haber alguien que no pesque mucho, y etcétera. Incluso a los comediantes les pasa muchísimo, ¿no? Si creamos la experiencia en el aula utilizando estas herramientas, sabiendo de que debo estimular al cerebro de mis alumnos con distintas actividades, no que solo sea leer, no que solo sea escuchar, lo que no quita de que no tenga importancia. Es cierto, aprendemos mucho más de esta forma. Enseñar nos ayuda muchísimo a aprender, no lo sabré yo que ahora teniendo que hacer este podcast y buscar información de distintos temas, he aprendido cosas que hasta cuando a mí me las enseñaron en el colegio o en la universidad no me quedaron tan claro como ahora, que tuve que diseñar un episodio de cómo explicarlo, ¿no? Em, lo mismo podemos hacer con nuestros alumnos. Conlleva más tiempo, sí, pero no quita que podamos extenderlo de esta manera. En el caso mío, en el que trabajo en universidad y muchas veces trabajamos por semestres, quizás el error es pensar que todas las clases tienen que ser de esta manera. Deben serlo, pero tenemos que pensar en la narrativa individual, así como yo pienso en este podcast, episodio por episodio, pero además, dado que tenemos un currículum que tenemos que cumplir, ¿no? Y una planificación, pensar en la narrativa más allá, como en una temporada entera, ¿no? Toda la asignatura es una temporada de un episodio, perdón, de un programa de televisión, por ejemplo, y muchas veces es semanal, se presentan episodios de vez en cuando, pero tienen una narrativa que se conecta al final. Y de esa manera podemos hacerlo y aprovechamos distintas actividades en distintos momentos para que ninguna experiencia sea aburrida, porque independiente de qué herramienta utilicemos, si utilizamos guías, si utilizamos videos, si utilizamos podcasts, etcétera, eventualmente, si solo ocupamos una de esas herramientas todo el tiempo, va a aburrir, no importa cuán maravillosa y tecnológica sea. Por lo tanto, en la variedad está el gusto en ese sentido para nuestro cerebro por un tema evolutivo. Y eso es lo que nos enseña la neurociencia. Y eso es lo que tenemos que agarrar de ella. No que constantemente estemos analizando cómo es el cerebro, porque el profesor no tiene por qué ser un científico, un neurocientífico, mejor dicho, analizando cada nivel de dopamina, etcétera. Pero tener estas ideas nos puede ayudar, porque los pedagogos ya tienen esa alma creativa, esa alma de entretenimiento, y es cosa de permitirnos hacerlo. Y que ojalá quienes están burocráticamente sobre nosotros, administración, etcétera, también lo entiendan y nos permitan partir en el escenario de una manera quizás un poco más distinta, ¿no? Entonces, si vamos resumiendo, ¿cómo aprendemos según Gleiser? Conocido este psiquiatra estadounidense por haber desarrollado la teoría de causa y efecto para explicar el comportamiento humano, indicó que aprendemos
70% de lo que discutimos con otras personas, 50% de lo que vemos o oímos, 20% de lo que oímos, 30% de lo que vemos, 10% de lo que leemos y 80% de lo que probamos. Por lo tanto, el involucrarnos en estas experiencias y que estas experiencias nos involucren, cementa mucho mejor los conocimientos en nuestro cerebro porque les da un significado. Y 95% de lo que enseñamos a otros. Por lo tanto, los procesos de tutoría entre alumnos pueden ser muy enriquecedores, porque muchas veces el enfrentarnos a una persona que no entiende el material de la misma forma en que la entendemos nosotros nos obliga a repensar ese material desde múltiples aristas. Personalmente, yo aprendo mucho oyendo, producto de el narrador interno que yo poseo, que es una situación en la que todo lo que yo leo, todo texto que yo veo, lo oigo en mi cerebro, como si tuviera una pequeña voz leyendo en voz alta, pese a que no estoy haciendo el sonido. Eso ayuda muchísimo para memorizar y para leer y me ayudó muchísimo en mi educación, por cierto que sí, pero a su vez también en un lugar muy lleno de estímulos sobrecarga mi cerebro, ¿no? Por lo tanto, allí es, todas esas cosas son las que personalmente tenemos que ir viendo, pero por cierto que ayuda muchísimo el enseñarle a otros, porque cuando partí mi viaje enseñando, ¿no? Cuando empecé mis primeras veces a adentrarme en el aula, me di cuenta que mis alumnos no aprendían de la misma forma que yo. No les era tan sencillo por el simple hecho de que somos distintos. Por lo tanto, tuve que empezar a idear distintas formas, quizás más visuales, más prácticas, de cómo lograr lo que para mí era sencillo y aceptar que no era sencillo y que era válido que no fuera sencillo para todos, ¿no? Pero si sabemos todo esto, ¿por qué entonces la escuela actual, la escuela que todos conocemos, es tan estructurada, ¿no? Y tan cuadrada, dirían muchos? Aquí la imagen casi se parece a una canción de Pink Floyd, si mal no recuerdo. Una de ellas. Conozco de música, pero nunca tanto. Así que veamos, porque es importante también entender cómo la escuela ha llegado a lo que es ahora y cómo está, qué puede mejorar de ella, porque la historia nos enseña muchísimo y tenemos que admitir que muchas veces el tiempo parece estancado en nuestras escuelas y hay que analizar el por qué. Así que, ¿por qué la escuela es, cómo la conocemos? ¿Quién inventó la escuela? ¿A quién se le ocurrió este esquema de educación formal? Aunque biológicamente somos prácticamente iguales que en la prehistoria, el ser humano se ha desarrollado como especie gracias a que comparte el conocimiento entre pares o de una generación a otra. Los primeros hombres y mujeres se congregaban a compartir lo que entendían del mundo, cómo poder sobrevivir, qué cosas de la naturaleza había que observar, qué normas sociales había que seguir. El aprendizaje es tan antiguo o más que la humanidad, pero la escuela es mucho más reciente. ¿Quién inventó la escuela? Este video se hizo gracias al patrocinio de Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. Nunca pares de aprender. En las civilizaciones mayas, la educación estaba destinada exclusivamente a las clases superiores. Su intención era formar a los futuros sacerdotes, guerreros y monarcas, y los estudiantes eran hombres, salvo algunas excepciones. Aunque había maestros, aquí todavía no podemos hablar de una escuela. No había grupos de estudiantes. En las culturas prehispánicas de América, en China, India, Egipto y Persia, los maestros eran en su mayoría sacerdotes y mezclaban el conocimiento religioso con conocimientos de matemáticas, comercio y astronomía. Pero la escuela como la conocemos en la actualidad es descendiente de la cultura griega. Los padres enviaban a sus hijos
hombres con profesores privados a aprender música, literatura y gimnasia. Los hijos de artesanos luego aprendían el oficio de sus padres, mientras que los más ricos podían seguir estudiando retórica, filosofía o política, historia o artes. La palabra scolae, al contrario de lo que podrías pensar, significa ocio, tiempo libre, y es la raíz de la palabra latina schola, que da origen a escuela, el lugar en donde se enseña. Así es, la idea era dedicar el tiempo en que no se trabajaba a aprender a partir de la contemplación, la diversión y el descanso del cuerpo, dedicándose al desarrollo de las ideas. En Grecia se buscaba preparar al hombre que buscaba sabiduría y virtud. Platón, por ejemplo, brindaba un espacio para discutir ideas y lo hacía mientras paseaba con sus discípulos en un huerto de olivos dedicado al héroe Academo. Por eso su escuela se llamó academia. No se parecía a la idea que nosotros tenemos de una escuela, pues no era un lugar formal con horarios establecidos, ni se practicaba con los más pequeños, y por supuesto estaba negado el acceso a las niñas y mujeres. Su discípulo Aristóteles continuó esta de aprender paseando, por eso a su escuela se le llamó peripatética o paseadora. Más adelante, en la Edad Media, la enseñanza la tomó la Iglesia. En los monasterios se educaba a los nobles en conocimientos de aritmética, geometría, astronomía y artes, mientras que los plebeyos solo aprendían religión y lo hacían en los templos. En las paredes se colocaban cuadros y vitrales con escenas de vidas de santos y lecciones morales para los que no sabían leer, que eran casi todos. Lo mismo sucedió en el Renacimiento y la Ilustración. La verdadera educación estaba destinada a los nobles. En la Alemania del siglo XVIII, ante el inicio de la Revolución Industrial y las inminentes guerras, Federico el Grande se vio en la necesidad de educar a gran cantidad de la población. Así surgió la Escuela Prusiana, la primera escuela gratuita y obligatoria y el modelo que siguen muchas escuelas tradicionales actuales. Los profesores recibían entrenamiento y pago, y todos los niños debían asistir siguiendo un sistema de niveles o grados. Este modelo ha sido criticado por priorizar la obediencia por sobre el pensamiento crítico, formando más bien trabajadores y soldados que espíritus creativos, pero también fue el primero en incluir a las niñas y reducir significativamente el analfabetismo. Por eso fue imitado en otros países. En 1852, Horace Mann llevó este modelo a los Estados Unidos y poco a poco se adoptó prácticamente en todo el mundo. Hasta 1822 aparece la primera escuela privada destinada a las masas, la Compañía Lancasteriana. Para abaratar los costos, tenía un método en el que el profesor elegía a los estudiantes más listos, llamados monitores, a quienes daban la lección y ellos después la repetían a grupos de 10 o 20 niños. Había también un inspector que vigilaba a los monitores, recogía los útiles escolares y premiaba o castigaba a los alumnos que le decía el maestro. El maestro se colocaba en una plataforma, los niños en bancos y había un telégrafo para que el maestro avisara a los inspectores o monitores sobre el ritmo de aprendizaje. Había cuadros de honor, cuadros negros y hasta orejas de burro. Algunas características de este modelo, basado en la producción en serie, han llegado hasta nuestros días. Es cierto que la escuela sirve para adquirir conocimientos que servirán a la hora de conseguir un empleo estable y una vida digna. Pero, ¿qué pasa con la formación de personas que buscan el desarrollo del pensamiento y del espíritu crítico? Muchos pedagogos como María Montessori, John Dewey, Matthew Lipman, Lev Vygotsky han destacado el papel tan importante que tienen el diálogo, la reflexión, la inclusión, la experimentación en la formación de la persona, del individuo.
Ahora las escuelas más buscan ser espacios no de enseñanza, sino de aprendizaje, en donde entre todos se pueda aprender a través del juego, de la alegría y del asombro. Las escuelas deberán ser lugares en donde los que ahí estén se sientan seguros de ser quienes son, de compartir sus ideas y de acceder al mundo. El maestro ya no es el eje central del aprendizaje, sino el facilitador que promueve entre los estudiantes la posibilidad de construir conocimiento y desarrollar el potencial que cada uno de ellos tiene. También los salones se han ido transformando. El conocimiento es algo tan fantástico que no puede encerrarse entre cuatro paredes. Se puede aprender casi en cualquier lugar y a través de casi cualquier cosa. Una canción, la observación de la naturaleza, un libro o el valioso relato de un adulto mayor. Los niños pueden aprender en un recorrido en el bosque, en una gran biblioteca, desde un río. La escuela debe apelar a la sorpresa, a la emoción por el aprendizaje y al placer del conocimiento. ¿Cómo serán las escuelas del futuro? No lo sabemos. Quizá la escuela tal como la conocemos desaparezca gradualmente para dar lugar a otro tipo de escuela, una conectada con el resto del mundo, en donde los estudiantes se sientan contentos y dispuestos, en donde no se trate de asistir obligatoriamente a un cuarto cerrado, porque ya estamos en un momento en donde todos podemos aprender de los demás, en donde la tecnología nos permite otros modos de acceder a la información, porque lo que debe predominar es la posibilidad de compartir ideas y de construir nuevos significados. Curiosamente, hablando de nuevas formas de aprender, te recomendamos conocer Platzi, con más de 300 cursos sobre programación, diseño y emprendimiento. Muy bien. Tal cual como aparece allí, ya existen distintas formas de aprender, ¿no? Desde aprendizaje online hasta escuelas especializadas como las escuelas Montessori. Pero es muy valioso saber la historia de nuestra educación, la historia de la escuela y cómo llegamos al modelo que tenemos actualmente. Y dicho eso, tenemos que pensar en la historia de nuestro país. ¿Cómo ha sido la historia de la educación en Chile, que también ha pasado por una serie de cambios muy impresionantes? Para no aburrirlos viendo solo la información en el Ministerio de Educación, porque había un relato en la página web del ministerio, aproveché lo que yo misma he aprendido en un taller de inteligencia artificial que realizó hace no muy poco tiempo el Centro de Innovación Educativa, el CIED, de la Universidad Santo Tomás. Vamos a ver una pequeña línea de tiempo al respecto que generé con una herramienta que aprendí a usar allí que se llama Lovable. Puede que muchos ya la conozcan, pueden que otros no. Pero bueno, esta es nuestra historia, la historia de la educación en Chile, un recorrido por los hitos que transformaron el sistema educativo chileno desde la independencia hasta la actualidad. Traté de colocar los hitos más importantes. Si alguno me faltó, pues tan experta en historia no soy, pero traté de hacerlo lo más posible, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los momentos clave que transformaron a la educación chilena? Partimos en 1813 con la fundación del Instituto Nacional. Hay quienes dirían que hay otros hitos importantes antes, sobre todo durante el proceso de independizaje y la colonia, por cierto, en donde allí la educación estaba muy dominada por la iglesia, pero partimos por aquí. Ahí se creó el Instituto Nacional, que es el primer establecimiento de educación secundaria laico de Chile, que fue fundado por José Miguel Carrera durante la Patria Vieja. Por lo tanto, es un hito importante. Vamos a ver el análisis crítico que podemos hacer de este hito. ¿Cuál fue el contexto social de la época? Chile se encontraba en pleno proceso independentista en ese momento. La élite criolla reconocía la necesidad de formar una clase dirigente educada para el nuevo proyecto de nación.
El país enfrentaba también la urgencia de construir instituciones propias separadas del dominio español, todo esto con la visión que tenía José Miguel Carrera de la independencia, ¿no? ¿Y cuál fue el impacto social de este hito? Marcó el inicio de la educación pública en Chile y sentó las bases del sistema educativo republicano. Formó a gran parte de la élite política, intelectual y profesional del país durante el siglo XIX y XX, consolidando la educación laica como pilar del Estado. Por lo tanto, fue un hito importantísimo. Luego seguimos en 1842 con la creación de la Universidad de Chile. Andrés Bello fundó la Universidad de Chile como institución pública de educación superior, reemplazando a la Real Universidad de San Felipe, que era la que quedaba en la época. Nuestro análisis crítico. ¿Cuál es el contexto? La joven República Chilena buscaba consolidar su identidad nacional y modernizar sus instituciones. El gobierno conservador de Manuel Bulnes en aquella época apostaba por el desarrollo cultural y científico como vía de progreso. El país necesitaba profesionales para construir el Estado. ¿Y qué impacto tuvo la creación de esta universidad? Se convirtió en el centro intelectual del país y motor del desarrollo científico, cultural y profesional de Chile. Democratizó relativamente el acceso a la educación superior, de acuerdo a los parámetros de la época, ¿no? Y estableció el modelo de universidad estatal que perdura hasta hoy. Por lo tanto, también muy importante. Luego, en 1920, un nuevo hito, la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, promulgación de la ley que estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria para los niños chilenos entre 7 y 13 años. ¿Cuál es el contexto de la época? Chile vivía la cuestión social con graves problemas de pobreza, hacinamiento y explotación obrera. Existía altísima tasa de analfabetismo en la época, superior al 50%. Los movimientos sociales y obreros demandaban mejores condiciones de vida y educación para sus hijos. ¿Qué impacto tuvo esta ley? Fue un hito fundamental en la democratización educativa, amplió masivamente la cobertura escolar y redujo significativamente el analfabetismo de las épocas siguientes. Fortaleció el concepto de educación como derecho social y responsabilidad del Estado. Por lo tanto, aquí tenemos un paso importantísimo. Luego, en 1965, tenemos la reforma educacional de Frei Montalva. Es una gran reforma educacional que extendió la escolaridad obligatoria de 6 a 8 años, creando la educación general básica unificada, es decir, que era obligatorio para todos los alumnos llegar hasta octavo básico. Antiguamente, antes de esta reforma, podía llegarse hasta sexto básico y no era obligación continuar la educación. ¿Cuál es el contexto social de la época? Chile vivía en plena Guerra Fría con presiones ideológicas entre el capitalismo y el socialismo. El gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva impulsaba la revolución en libertad. Había crecientes demandas de movilidad social y desarrollo económico. La Alianza en el Progreso promovía reformas estructurales en América Latina y esta fue una de las formas que él tomó para llevarlas a cabo. Impacto social en la época: aumentó dramáticamente la cobertura educacional y la permanencia escolar en el país. Democratizó el acceso a la educación media y técnica, puesto que si ya llegamos a octavo básico, podemos pasar a la media y en muchos casos escuelas técnicas llegaban hasta octavo básico, ¿no? Formó una generación más educada que protagonizó los cambios sociales y políticos de las décadas siguientes y redujo brechas entre la educación urbana y la rural, que es uno de los hitos más importantes, porque inherentemente siempre ha habido una brecha entre la educación urbana y la educación rural. Luego, más actualmente, en 1990, se estableció la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la LOCE, aprobada en los últimos días de la dictadura militar. Estableció un marco legal que liberalizó
y privatizó el sistema educativo chileno. Contexto social de la época. Chile transitaba de la dictadura a la democracia. El modelo neoliberal había sido impuesto durante 17 años de régimen militar. La LOCE fue promulgada el último día de Pinochet en el poder como un amarre institucional. Así se le analiza actualmente. Existía un sistema educativo altamente privatizado con vouchers y financiamiento compartido, que es la famosa subvención. Impacto en la sociedad: consolidó el modelo de mercado en educación con graves consecuencias. Profundizó la segregación socioeconómica, debilitó la educación pública, fomentó el lucro en la educación, generó también décadas de protesta estudiantil y se convirtió en el símbolo de la desigualdad educativa chilena hasta su derogación en el 2009. Esta es la base de muchos de las revoluciones, ¿no?, escolares que se fueron dando de aquí en adelante y de las cuales uno fue parte, ¿no?, sin tanto presencia política, pero que inherentemente fue conociendo. Yo nací en el 1989, así que un año después ya estaba la LOCE. Y recuerdo durante la Revolución Pingüina en mi época escolar el haber leído esa ley y también la que le siguió, que fue la Ley General de Educación, era la LG, en el 2009. Reemplazó a la LOCE tras masivas movilizaciones estudiantiles, como la Revolución Pingüina del 2006, estableció nuevos principios y estructuras del sistema educativo. Contexto social de la época, para quienes eran muy pequeños en esa época para recordarlo. Tras la Revolución Pingüina del 2006, mayor movilización estudiantil desde el retorno a la democracia se presentó. Crecientes conciencias sobre la desigualdad educativa y la segregación. Desde las aulas, los alumnos fueron los que a través de estas protestas lo dejaron ver. Hubo una demanda ciudadana por educación de calidad como derecho y durante el gobierno de Michelle Bachelet se enfrentaron presiones por reformas estructurales. Entiendo que aquí aparece la imagen, se ve un poco extraña. Eso es porque las imágenes son creadas con inteligencia artificial. Lovable las creó, así que por eso se ve un poco extraño, ¿no? El impacto social en la época: la LG eliminó formalmente la LOCE, pero mantuvo gran parte de su estructura y por eso después continuaron las revoluciones. No quedó todo con la primera revolución pingüina inicial. Creó la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad. Se estableció el concepto de aseguramiento de la calidad. Si bien fue un avance, no satisfizo, esa es la palabra, sí, no nos satisfació, ¿no?, las demandas estudiantiles más profundas, lo que generó nuevas movilizaciones en 2011, etc. 2016, llegamos a una nueva ley, la Ley de Gratuidad Universitaria, por la cual peleamos muchísimo quienes no tuvimos la posibilidad de estudiar gratuitamente. Para quienes ya pueden hacerlo, felicidades, aquí está nuestro trabajo, ¿no? Se implementó de manera progresiva la gratuidad en la educación superior para estudiantes de familias del 60% más vulnerable de la población. Contexto social. Chile tenía el sistema de educación superior más caro de la OCDE en relación al ingreso per cápita. Las familias se endeudaban masivamente para financiar los estudios de sus hijos. El movimiento estudiantil de 2011 había instalado la demanda de gratuidad universal. Existía amplio consenso social sobre la educación como derecho. ¿Qué impacto tuvo esto en la sociedad? Permitió el acceso a la educación superior de miles de jóvenes que antes no podían costearla, porque antes teníamos una serie de créditos con intereses enormes, en donde muchas veces, años después de habernos graduado, teníamos todavía deudas que continuaban arrastrándose. Redujo el endeudamiento estudiantil y familiar, fortaleció la educación pública, aunque también benefició a las privadas, no es que haya quedado solo en las públicas, ¿no? Generó debates sobre la calidad, cobertura y sostenibilidad del sistema, porque también durante la época hubo
mucho controversia y debate de si como país sí vamos a poder tener la posibilidad de sostener un nivel de gratuidad como este. Cambió el paradigma sobre el financiamiento de la educación superior. Y ya más en la actualidad, desde 2019 hasta 2024, lo que más hemos visto son nuevos cambios curriculares, implementación de nuevas bases curriculares con énfasis en habilidades del siglo XXI, pensamiento crítico, ciudadanía y enfoque de género. Sin mencionar que entre medio tuvimos una pandemia que también movió mucho las bases de la educación, pero no la quise agregar allí porque sería demasiado extenso. Contexto social de la época. Post-estallido social de octubre del 2019, que evidenció una crisis de legitimidad institucional y desigualdad estructural enorme. Todos nos acordamos de octubre, ¿no?, del 2019. Demandas por educación no sexista y fin al modelo neoliberal se establecieron. Luego, la pandemia del COVID-19 transformó la educación con tecnología y educación remota. Más que transformó, yo diría obligó a que en medio del camino nos adaptáramos a ese tipo de educación. Luego empezaron los debates de una nueva constitución, que fueron rechazadas en ambos procesos. Y hubo un énfasis global en las competencias digitales y la sustentabilidad. ¿Qué impacto eventualmente tuvieron en la sociedad? Todos estos cambios curriculares lo que buscan es modernizar la educación hacia las competencias del siglo XXI y el pensamiento crítico. Se incorporan perspectivas de género y educación ciudadana, pero no está falta de desafíos. Se enfrentan desafíos de implementación curricular por la desigualdad digital y la formación docente. Además, genera tensiones entre sectores conservadores y progresistas sobre ciertos criterios. No por nada todo el proceso constitucional fracasó, ¿no? Y además representa un intento de adaptar la educación a nuevos contextos sociales y tecnológicos post pandemia. Hasta el día de hoy todavía estamos con cambios curriculares. Hasta este año 2025 debiéramos continuar teóricamente, porque no sé cómo se llevará a cabo en la práctica, con los ajustes que se hicieron por la pandemia, ¿no? Los ajustes a ciertos objetivos de aprendizaje y resultados de aprendizaje que tuvieron que ajustarse debido a que la pandemia nos afectó gravemente. Pero, como vamos a ver después, teóricamente en 2026, porque ya se terminó un proceso curricular, estamos en los últimos pasos de retoque, deberíamos empezar a ver un nuevo currículo. Y para agregar un poco algunas figuras históricas de la educación chilena a través de los años. Algunos personajes que forjaron el sistema educativo con su visión, sus políticas y su dedicación. Primero tenemos a Diego Portales, que es de 1830 a 1927, perdón, ahí el color no sirvió mucho. Fue ministro del Interior y figura clave en la organización del Estado chileno. Y aunque no tuvo un cargo educativo formal, su visión autoritaria del Estado influyó en la estructuración del sistema educativo bajo control estatal. ¿Cuáles son sus impactos y políticas? Su impacto en la educación estableció las bases del Estado autoritario que priorizó la educación de las élites. Su visión centralista del poder influyó en la creación de un sistema educativo jerarquizado y controlado por el gobierno central. A él le debemos que todo se haga en Santiago, sentando precedentes para la institucionalidad educativa chilena que no han cambiado. Políticas públicas que se implementaron: promovió la educación como herramienta de control social y formación de funcionarios leales al Estado. Aunque no implementó reformas educativas directas, su modelo de Estado fuerte y centralizado definió el marco en el que se desarrollaría la educación pública durante décadas. Así que el centralismo se lo debemos a Diego Portales. Un aplauso. Luego tenemos a Andrés Bello, 1829 a 1865. Era 1837. Sí, yo dije, ¿cuánto tiempo? Andrés Bello, intelectual, jurista, filólogo y educador venezolano-chileno, a quien le debemos mucho. Primer rector de la Universidad de Chile y principal arquitecto del sistema educativo republicano chileno. Impacto de la educación, en la educación, perdón.
Fundó la Universidad de Chile como centro de pensamiento científico y cultural del país. Su Código Civil de 1855 y su trabajo en gramática española fueron fundamentales. Formó a generaciones de profesionales y transformó la educación superior chilena de escolástica a científica y moderna, porque durante muchos años la educación superior estaba en el yugo de la Iglesia. Que me perdone Santo Tomás de Aquino, pero es la verdad. Políticas públicas implementadas, impulsó la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y el método científico en la educación. Muchas gracias. Promovió becas para estudios en el extranjero, creó la Facultad de Filosofía y Humanidades y estableció el modelo de universidad estatal que perdura hasta hoy. Su lema era enseñar deleitando. Luego tenemos a Manuel Bulnes, nuestro presidente. Presidente de Chile durante el periodo conservador. De 1841 a 1851 fue bajo su mandato se fundó la Universidad de Chile y se impulsó significativamente la educación pública. Su impacto en la educación, su gobierno marcó la década dorada de la cultura chilena. Apoyó decisivamente a Andrés Bello en la fundación de la Universidad de Chile, incrementó el presupuesto educativo y amplió la cobertura de escuelas primarias en todo el territorio. Sus políticas públicas implementadas, creó la Escuela Normal de Preceptores para formar profesores, fundó la Universidad de Chile, estableció el Conservatorio Nacional de Música y fortaleció la educación técnica. Promulgó leyes que favorecieron la expansión educativa hacia las provincias. Luego tenemos a Manuel Montt, también otro presidente de Chile y anterior ministro de Justicia, culto e instruccionista público, reformador educativo que amplió masivamente el sistema escolar. Su impacto en la educación, duplicó el número de escuelas primarias durante su gobierno, fundó la Escuela Normal de Preceptores. De aquí vienen los famosos profesores normalistas. Primera institución para formar maestras. Profesionalizó la docencia y democratizó relativamente el acceso a la educación, especialmente en sectores rurales. Sus políticas públicas, la Ley Orgánica de Instrucción Primaria, que reguló y organizó la educación básica, creó escuelas normales, incrementó salarios a profesores, amplió la infraestructura educativa y estableció inspecciones escolares para mejorar la calidad. Además, promovió la educación técnica y agrícola. Luego tenemos a Valentín Letelier, filósofo, educador y político liberal. Fue rector de la Universidad de Chile y principal teórico de la educación laica y científica en Chile. Su impacto en la educación introdujo el positivismo y el pensamiento científico moderno en la educación chilena. Luchó por la separación entre la Iglesia y el Estado en educación. Sus ideas influyeron en la generación reformista del siglo XX y en el concepto de Estado docente. ¿Qué políticas públicas? Impulsó reformas curriculares basadas en el método científico, promovió la educación laica y gratuita, defendió la autonomía universitaria y propuso la reforma de la enseñanza secundaria. Escribió extensamente sobre filosofía de la educación y formó generaciones de educadores progresistas. Luego tenemos a Amanda Labarca, educadora, escritora, feminista y política. Primera mujer en ocupar un cargo académico en la Universidad de Chile, pionera de la educación femenina y de la reforma educacional. No es la única, pero es la que colocamos aquí por tiempo, ¿no? Impacto en la educación, luchó incansablemente por el derecho de la educación de las mujeres y la igualdad de género en el sistema educativo. Influyó en las políticas de educación cívica y democrática. Fue la primera mujer en dirigir una universidad chilena, la Universidad de Concepción, en 1967. Y sí, costó esa cantidad de tiempo para lograrlo. Políticas públicas implementadas, fue la directora general de Educación Secundaria, la primera mujer en ese cargo. Impulsó la coeducación, la educación cívica y democrática y reformas curriculares progresistas. Fundó organizaciones de mujeres educadoras y promovió activamente el sufragio femenino. Además, representó a Chile en la ONU en temas educativos.
Luego tenemos más actualmente a Pedro Aguirre Cerda y Eduardo Frei Montalva. Pedro Aguirre Cerda fue un presidente de Chile del Frente Popular, educador de profesión, con el lema de su gobierno que fue gobernar es educar. Muchos historiadores lo llaman el profesor, ¿no? Implementó la política educativa más ambiciosa hasta el momento y le debemos muchísimo a Pedro Aguirre Cerda. Amplió masivamente la cobertura educacional, especialmente en sectores populares y rurales. Triplicó el presupuesto de educación. Su gobierno consideró la educación como motor del desarrollo nacional y herramienta de movilidad social y justicia. ¿Qué políticas implementó? Construcción masiva de escuelas, más de 1.000 durante su gobierno, creación de escuelas técnicas e industriales, fundación de escuelas experimentales, fortalecimiento de la educación agrícola, entre otros. Implementó programas de alimentación escolar, textos gratuitos y becas para estudiantes de escasos recursos. Además, fundó la Corfo, invocándola al desarrollo educativo. Gracias a este presidente fue que mi propia madre y mis tías pudieron asistir a la educación. Mi madre misma ha dicho que con las becas que dio el presidente Pedro Aguirre Cerda podían tomar desayuno en los almuerzos, independiente de cuán sabrosos uno considere que sean, pero eso ayudó muchísimo a que muchas personas de escasos recursos pudieran asistir a la escuela y asegurar la alimentación de sus hijos durante ese proceso. Les daban el uniforme, todo prácticamente, los vestían de pies a cabeza, por lo que decía mi madre. Y luego tenemos a Eduardo Frei Montalva, presidente de Chile durante el gobierno demócrata cristiano de la Revolución en Libertad. Implementó la reforma educacional más profunda del siglo XX hasta ese momento, que es la reforma de 1965 que transformó estructuralmente el sistema educativo. Extendió la escolaridad obligatoria de 6 a 8 años, unificó la educación primaria y parte de la secundaria en la educación general básica, EGB. Amplió drásticamente la cobertura y modernizó los métodos pedagógicos. ¿Cuáles eran sus políticas públicas? La reforma educacional del 65, que creó la EGB de 8 años, obligatorios, construcción masiva de escuelas, incremento de matrícula en 40%, formación masiva de profesores, modernización curricular con énfasis en ciencias y tecnología, programas de nutrición escolar, la JUNAED, y alfabetización en adultos. Además, democratizó el acceso a la educación media y técnica. Podemos hablar de muchas más figuras, pero lo vamos a dejar hasta aquí para que podamos seguir continuando, ¿no? Porque hay mucho más que hablar en educación. De lo que más hay que hablar es en educación. No quiero ir a ese, quiero ir a la siguiente. Bueno, dicho eso, ¿qué desafíos nos van quedando para esta educación del siglo XXI? Este episodio puede que sea un poquito más largo de lo normal, pero vale la pena porque de educación hay mucho que hablar. La educación formal ha jugado realmente el papel de ascensor social, ha jugado ese papel, ha sido fundamental. En mi generación, la gente que llegaba a la universidad, las estudiantes y los estudiantes universitarios de primera generación de estudios universitarios, éramos una minoría. Hoy en día esto ha cambiado radicalmente la educación básica, sino que los porcentajes de estudiantes universitarios que son primera generación, ahora y desde hace ya, yo diría, un par de décadas. Y todo esto es fruto de las transformaciones. Cuando uno mira los índices de escolaridad y cómo estaban vinculados los niveles de estudio al nivel sociocultural de las familias y nivel económico hace 30 años y lo que sucede hoy, no tiene nada que ver. Hoy ya está todo el mundo escolarizado. En primaria y en la mayoría de países, digamos, o en muchos, desafortunadamente no en todos, también hasta los 16, 15, 16 y en algunos casos 17 años.
O sea, es espectacular. Si nos hubieran dicho que en 60 años iba a conseguir esto, no nos lo hubiéramos creído. No solo en España y Portugal, sino toda la región iberoamericana, digamos, ha sucedido lo mismo. No en todas con igual intensidad, pero el camino, digamos, y la dirección es clarísima. La segunda lectura es que estamos muy lejos todavía de conseguir lo que nos gustaría conseguir, y es que realmente esta educación sea una educación, primero, que llegue a todos sin diferencias, digamos, de origen social, étnico, cultural, que llegue a todos y que sea de calidad. ¿Y cuáles crees que son los retos a los que nos enfrentamos como docentes en la educación en estas próximas décadas? Pues yo creo que como docentes y el conjunto del sistema educativo, yo creo que hay dos retos fundamentales que tienen que ver con la equidad y con la excelencia o con la calidad. Yo siempre pienso que la calidad tiene dos vertientes. Digamos, la excelencia en el sentido de aprender bien lo que se tiene que aprender, y la equidad en el sentido de que realmente no dejar a nadie fuera de esto. Y yo creo que en ese sentido hoy en día tenemos dos retos, no sino para todo el sistema también, y sobre todo para las administraciones educativas y las administraciones públicas y también las privadas. Es decir, uno es el problema del sentido del aprendizaje. Como cada vez decíamos, hay más contextos de actividad más allá de la escuela que han adquirido peso y relevancia, donde se aprenden cosas importantes. Cada vez más hay, no en primaria, pero a finales de primaria, digamos, hay un sector muy importante del alumnado que no fracasa en el sentido tradicional del término, no abandona el colegio, no repite, y que incluso puede llegar a sacar buenas notas. Pero cuando se tiene confianza y le dice, oye, ¿y tú la escuela qué tal? ¿Cómo te va? Dice, muy bien, el instituto muy bien, no tengo problema, apruebo todo y tal. Pero qué rollo. Ese es un problema de sentido. ¿Por qué quiere decir? Porque, claro, cada vez más lo que hacen en la escuela, cómo lo hacen, lo que aprenden, las herramientas que utilizan y lo que aprenden fuera, hacen fuera, las herramientas que utilizan, con quién lo hacen, está más separado. Son como dos compartimentos estancos. Entonces, claro, cuando esto se produce un problema de desdibujamiento del sentido, ¿no? Y eso, curiosamente, suele pasar al inicio de secundaria. Claro, porque es en el momento en que estos contextos de actividad externa toman esta relevancia, esta importancia en la preadolescencia y en la adolescencia, ¿no? Tan importante. Ese es un problema importante. Digamos, hay que romper, digamos, las barreras que en este momento separan lo que es el aprendizaje en el contexto, digamos, espacial, temporal de la escuela, de lo que es el aprendizaje fuera, en otros contextos de actividad. Y esto, ¿cómo se consigue? Y aquí viene la segunda cuestión. Para superar este problema del desdibujamiento del sentido del aprendizaje, no basta, porque aquello que decíamos tradicionalmente, que decíamos a los jóvenes, ¿no? Cuando estaban empezando, no, ahora no sabes para qué te servirá, pero ya verás como en el futuro te servirá mucho. Ese mensaje ya no sirve, hay que pasar de modelo, hay que cambiar de modelo. Entonces la escuela seguirá siendo la institución que tiene la responsabilidad fundamental en asegurar que los aprendizajes fundamentales, sobre todo de ser capaz de seguir aprendiendo cuando deje la escuela, o el instituto, llegue a todo el alumnado. Pero para eso tiene que cambiar todo el sistema, no el profesorado, todo el sistema. Porque ahora tenemos un sistema educativo que está montado sobre el principio de la educación entendida como escolaridad. Y todo el mundo lo encuentra tan normal. Pues no, eso es el modelo de escolarización, que durante 2 siglos, 19, 20, inicio del 21 y un poquito, ha dado muchos frutos, pero hoy en día el mundo no es ese, ha cambiado. Y por darle ese modelo de escolarización a un modelo que tenga en cuenta que el aprendizaje hoy en día está distribuido. Y
desgraciadamente no siempre interconectado. Y ahí es donde viene, yo creo, uno de los retos fundamentales de las instituciones, de las escuelas, institutos, porque son las únicas instituciones que pueden hacer este trabajo de convertirse en nodos fundamentales de esta red de contextos de actividad. ¿Cómo pasamos de un modelo de escolarización basado en la idea de que el aprendizaje es escolarización a un modelo basado en la idea de que el aprendizaje está distribuido y que tiene que estar interconectado? ¿Y cómo aseguramos que los centros de educación formal, que el sistema de educación formal garantice esta interconexión? Porque distribuido ya está, queramos o no, distribuido ya está, pero ¿cómo conseguimos que se convierta en algo que realmente conecte estos diferentes espacios de aprendizaje? Realmente los niños y las niñas aprenden muchísimas cosas interesantes. Efectivamente, ¿cómo logramos esos retos? Y ahí es donde, en muchos casos, el tema que más ha sonado es la inteligencia artificial. ¿Cuál es el desafío que tenemos de la educación, ¿no?, en el uso ético y formativo de esta nueva tecnología? Porque la inteligencia artificial ha ingresado paulatinamente a todas las dimensiones de la sociedad, incluida la educación, y por ello es importante que analicemos el uso ético de esta herramienta en el apoyo de la enseñanza-aprendizaje, porque tenemos que verla de esa manera, es una herramienta. Así que veremos esta noticia bien rapidito, ¿no? Porque se nos está pasando el tiempo, pero es importantísimo que lo veamos, porque es la realidad, ¿no? Actualmente Chile lidera en materia de inteligencia artificial a nivel regional, ya que es uno de los primeros países de América Latina en contar con políticas de inteligencia artificial, que fueron publicadas en 2020 por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. ¿Pero por qué es necesaria esta política? De acuerdo a lo que se señala en el documento, la revolución tecnológica que estamos viviendo plantea la necesidad de acelerar nuestra adaptación a estos cambios producidos por la masificación de estas tecnologías y regular los sesgos y problemáticas del uso de estas inteligencias artificiales en todos los ámbitos de la sociedad y al mismo tiempo potenciar y facilitar la formación de talentos en estas materias, y ahí es donde la educación tiene, ¿cierto?, mucho que hablar, incluyendo en el currículum la preparación de los y las estudiantes para un mejor y adecuado manejo de estas tecnologías, porque como tal cual como yo hice, ¿no?, en la explicación de la historia de Chile en la educación, podemos utilizar muchas de estas inteligencias artificiales, pero el cómo las utilizamos es lo importante. Y allí es donde vamos a ver este video. Es verdaderamente peligroso. La inteligencia artificial nos roba nuestra inteligencia natural, que es la preocupación que muchos adultos tenemos de que los niños estén expuestos a esta situación. Veamos. La inteligencia artificial ha revolucionado nuestras vidas, desde el trabajo y la educación hasta el entretenimiento. Ahora más que nunca tenemos acceso a respuestas ilimitadas y personalizadas, lo que nos hace pensar, ¿esta facilidad no podría afectar el desarrollo cognitivo de las próximas generaciones? La inteligencia artificial te roba tu inteligencia natural. Esta pregunta fue propuesta por Vic Dan van Dort, uno de nuestros benefactores que nos apoya mes con mes para que podamos seguir produciendo videos. Tú también puedes proponer temas, recibir saludos, ver videos por adelantado e incluso echarle un vistazo a nuestro trabajo en proceso dando al botón unirse de este video o en patreon.com/curiosamente. Por un lado, hay personas que piensan que la IA es el siguiente paso en la evolución cognitiva del ser humano y que viene a expandir los límites de nuestras capacidades. Como humanos estamos limitados en nuestro pensamiento y acciones por nuestros procesos cognitivos, emociones, normas sociales, instintos y hasta necesidades fisiológicas, mientras que la inteligencia artificial opera con programas y algoritmos y procesa información según análisis de datos, probabilidades y estimaciones sin limitaciones aparentes. Por lo tanto, la IA puede proveer de una educación personalizada que se adapte al ritmo y necesidades
habilidades de cada individuo. Puede trabajar junto con un equipo y colaborar en ideas creativas. Su capacidad de análisis multidisciplinario ayuda a que las personas tengan una perspectiva más amplia de problemas complejos. Podría ayudarnos a tomar decisiones, resolver problemas y asistir a nuestra memoria imperfecta, así como ayudarnos a resolver problemas como la crisis climática de forma más eficiente y efectiva. Algunas plataformas han demostrado que a través de ejercicios la IA mejora las habilidades cognitivas. También se pretende que la IA aprenda cómo es que funciona nuestro cerebro y nos ayude a alinear los procesos naturales para aprender mejor. Por todo esto, algunas personas creen que la inteligencia artificial podría volverse parte de nosotros y formar una nueva entidad superinteligente e incluso darnos la posibilidad de crear una humanidad unida capaz de colaborar sin importar las barreras geográficas o culturales. Pero no todos están de acuerdo. También hay una gran preocupación de los impactos que podría tener, específicamente en el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Estas habilidades son vitales para el éxito académico, profesional y social, pero también nos hacen menos propensos a la manipulación y a creernos información falsa, y es parte de lo que humanos. Si cada vez dependemos más de la IA, ¿qué pasará con estas habilidades? No es la primera vez que la tecnología nos quita habilidades. La Administración Federal de Aviación observó en los pilotos de aviones una dependencia al piloto automático y ahora se recomienda minimizar su uso para asegurar que los pilotos tengan la habilidad de volar de forma segura aun cuando éste falle. Las calculadoras también podrían resultar perjudiciales y robarnos agilidad para realizar operaciones mentales, pero al contrario de la IA, no es posible usar una calculadora sin entender el proceso, así que por más que pudieran quitarnos agilidad mental, no nos roban nuestra habilidad para pensar y solucionar problemas. Los motores de búsqueda también nos proveen de cantidades enormes de información de forma fácil, pero la IA simula conversaciones humanas y da respuestas personalizadas que nos hacen más propensos a aceptar ciegamente lo que nos dice. Resulta preocupante que los usuarios han estado incrementando el uso de la IA para realizar inversiones, consultas psicológicas y diagnósticos médicos, y ya se ha demostrado que incluso solo el uso de los motores de búsqueda evita que la información se procese de forma profunda y afectan la retención de memoria. La IA no solo soluciona operaciones o nos provee información de manera rápida, sino que tiene una capacidad potencial ilimitada. Y si ya sabemos que el uso de la tecnología y largos tiempos de uso de pantallas exacerban los síntomas de déficit de atención, deterioro de la inteligencia emocional y social, adicción a la tecnología, aislamiento social, deterioro del desarrollo cerebral y alteraciones del sueño, ¿qué nos podría esperar con el uso constante de la IA? Una investigación puso a estudiantes a resolver problemas de matemáticas. A unos se les permitió usar IA y a otros no. El uso de IA mejoró el desempeño de los estudiantes durante las prácticas, pero después se les puso un examen sin la ayuda de la IA. Los estudiantes que tuvieron acceso a la IA se desempeñaron mucho peor que aquellos que nunca tuvieron acceso. Otros estudios revelan que el uso frecuente de la IA afecta de forma negativa el pensamiento crítico y delega las tareas cognitivas, reduciendo el pensamiento reflexivo. También se ha visto que en estudiantes con buenas habilidades cognitivas y de comunicación, la IA no proporciona una mejora. La IA nos podría ayudar a reducir la carga mental, facilitar el trabajo y hacernos más productivos, pero parece que el precio que debemos pagar es nuestro pensamiento crítico e inteligencia. No es descabellado pensar que al acostumbrarnos a que la inteligencia artificial nos dé la solución a todos nuestros problemas, dejemos de pensar por nosotros mismos. Bueno, ¿y quién tiene la razón? ¿Seremos unos superhumanos con IA integrada? ¿O quedaremos de la IA porque nos volvimos demasiado tontos? Podría ser que ambas hipótesis tengan razón. Usar la IA no solo para obtener resultados y respuestas, sino para entender los procesos
procesos por los cuales llegó ahí, además de seguir aprendiendo por nuestra cuenta y cultivar la mente, muy probablemente nos ayudará a tener más entendimiento de nuestro alrededor e integrar información. Pero también es cierto que lo que no se usa se pierde, y cada vez que automatizamos una tarea y que recibimos una respuesta sin tener conocimientos previos, sin analizarla, es decir, sin ejercitar nuestra capacidad de pensar, perdemos capacidad mental y experiencia invaluables. Así, hoy más que nunca, debe haber un balance entre el uso y tiempo que le dedicamos a la tecnología. La IA debería ser una herramienta más, no un sustituto de lo que más nos hace humanos, nuestro pensamiento y creatividad. Este cuidado debe estar mucho más presente en las mentes de niños y adolescentes que apenas están en formación. No renunciemos a nuestra capacidad de pensar. Curiosamente, ¿tú qué piensas que va a pasar? Efectivamente. Y allí, ¿quién tiene que hacer el equilibrio? Somos nosotros, los adultos y sobre todo los docentes. El gran problema que ha ocurrido es que hemos dejado que la inteligencia artificial sea experimentada en primera instancia por los alumnos, por sobre los docentes, porque tomamos la idea de la diferencia generacional como una barrera imposible de traspasar. Pero la verdad es que no, es una herramienta y tenemos que ir a la par para poder ayudar a nuestros alumnos, porque ellos efectivamente puede que no tengan esa capacidad de discernir todavía, pero nosotros sí. Y tal cual como salía, la inteligencia artificial puede ser una ayuda clave en procesos si la sabemos utilizar bien. El computador fue una herramienta, Internet fue una herramienta, la calculadora fue una herramienta, todo es una herramienta, pero quién la utiliza y cómo la utilizamos es lo que puede hacer la diferencia. Un lápiz puede escribir un garabato o puede escribir una poesía, pero va a depender de quién maneja esa herramienta. Y allí es donde el Ministerio de Educación en estos momentos está lanzando un chat especial llamado Chat SP, que es un asistente virtual para fortalecer la enseñanza de la matemática en los docentes en todo el país, de primero a sexto básico, y que puede ser utilizado tanto por los alumnos como por los docentes. Y el Chat SP es un poco un juego, ¿no? A Chat GTP, pero ese SP es por el módulo Sumo Primero, y la idea es poder ayudar a que se pueda utilizar, ¿no?, esta herramienta por parte de los profesores y de los alumnos en este plan nacional llamado Sumo Primero, que si nosotros vamos a la página del ministerio, ¿no?, del Mineduc, nos muestra cómo funciona, cómo se estableció, está dentro del plan curricular de primero a sexto básico y está diseñado para apoyar los procesos de aprendizaje de matemáticas. Por lo tanto, aquí les insto a todos, a quienes les interese, a averiguar sobre este plan Sumo Primero y sobre este chat SP, porque está en etapa de prueba, ¿no? Por lo tanto, está mejorándose esta IA para que sea cada vez más útil, pero si no la utilizamos, si no probamos y analizamos críticamente su uso, no vamos a poder mejorarla. Y allí también va de la mano la actualización curricular que se ha estado llevando a cabo. Tiene una página especial en donde se hicieron bases para poder mejorar el proceso de las bases curriculares de primero básico a segundo medio. Y fue una idea que aparecía en curriculumnacional.cl en donde estaba la participación abierta a todo quien quisiera participar, desde alumnos, actores de la educación como docentes, administrativos, etcétera, y el común de la gente, porque la idea es poder, ¿no?, saber cómo va a ser el currículum, cuál es el Chile que queremos crear con este currículum. Y fue un proceso bien interesante, ¿no? Partió el 2022 con el diagnóstico y allí avanzó en un mundo ideal, ¿no?,
durante el 2025 estamos ahora en los periodos de observaciones y ajustes. Ya se hicieron todas las consultas públicas, por lo cual lamento no haber podido dar esta información antes, ¿no? Pero quienes trabajan en esto deben haberlo sabido. Y luego del 2025 a 2026 debiera haber la aprobación y promulgación de las nuevas bases curriculares. Así que para todos mis alumnos que están pronto a salir a este mundo laboral de la educación, es importantísimo que se pongan al día y vean qué es lo que pasó en esta situación, porque el 2027 debiera iniciar la implementación gradual, que como en todos los casos curriculares va siendo poco a poco. Por eso muchas veces los cambios educativos se notan muy poco porque conllevan mucho tiempo en poder llevarse a cabo. Y a veces los currículums son bases y políticas, ¿no? Educativas extraordinarias, pero no van muy alineados con la realidad educativa de cada una de las zonas. Y es por eso que este proceso se trató de hacer lo más público posible para poder ajustarlo a las realidades verdaderas. Pero la verdad de las cosas es que nos lleva tanto tiempo cocinar algo como esto, ¿no? Que muchas veces cuando se implementa ya la realidad con la que nos encontramos es bien distinta. Y por eso a mí me gusta enseñar de que el currículum no es una reja que nos amarre y que no nos podamos salir de allí. Es una base, un soporte en la cual basarnos para luego crecer. No dejemos que los confines del currículum nos amarren, más bien aprovechémoslos como una base y ajustémoslo, porque esa es la idea, ¿no? Es imposible que un currículum se ajuste a cada realidad individual. De la misma manera que es imposible que un docente se adecúe a la forma en la que aprende cada alumno individualmente. Pero si hacemos experiencias de aprendizaje amplias, como nos sugiere, ¿cierto?, el psiquiatra que vimos con su nueva teoría, ¿no?, educativa, se vuelve más sencillo. Por lo tanto, tenemos que pensar de esa manera. Es a lo que nos llama el futuro y a lo que nos ha llamado siempre el pasado. Como decía Gabriela Mistral, el futuro de los niños siempre es hoy. Mañana será tarde, por lo tanto tenemos que tratar de seguir la idea de nuestra gran figura, a la cual este año Santo Tomás la tiene como figura valórica, ¿no? Y hacer todo lo posible por pensar en nuestros niños y hacer todo lo posible por ellos. Y como dijo eh, Paulo Freire, no habría creatividad sin la curiosidad que nos mueve y que nos pone pacientemente impacientes ante el mundo que no hicimos, al que acrecentamos con algo que hacemos. Tenemos que mantener esa curiosidad abierta y esa es el alma de este podcast y el alma que a mí personalmente como docente me mueve y que me imagino que no soy la única. Así que, dicho eso, terminamos y empezamos a cerrar el episodio de hoy, que espero que les haya gustado. Podríamos haber continuado muchísimo más, pero el tiempo apremia, ¿no? No olvidar nuestra sección El Ágora Científica. Pueden dejarnos sus preguntas curiosas, ya sea por la cuenta de Instagram, por los hashtags, en los comentarios de los videos o escaneando el QR que tenemos allí. Atrévanse, nadie les va a decir si es una pregunta mala o no. No hay preguntas incorrectas, solamente dudas por sacarnos de encima, ¿no? Así que dicho eso, los esperamos para un nuevo episodio de El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Les agradecemos mucho su interés. Como siempre, si tienen apetito de información, aquí está la bibliografía del episodio de hoy. Hay muchísimo más por hablar de esto. Me hubiera encantado tener algún entrevistado, pero yo sé que para esta época están o todos bien ocupados en educación o con justa razón están descansando. Así que nuevamente felicidades a todos mis colegas. No olvidar nuestra página de YouTube, donde pueden encontrar este episodio y muchos más para verlos todas las veces que sea necesaria, así como la lista de diálogos, ¿no?, de entrevistas que vamos a ir teniendo poco a poco. Llevamos solo una, pero se vienen muchas más, así que estén atentos a ellos. Y
como siempre, no olviden limpiar sus lentes de curiosidad. Soy Paulina Plaza, su tutora y curiosa de profesión, y espero verlos pronto.